tema a desarrollar, denominado dimensión política del desarrollo local, está prácticamente organizado en 3 puntos. El primero hace un esbozo situacional de la política, por supuesto de la filosofía. O sea, no hay una política estable sin un referente denominado filosofía. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, destaco la parte esencial de Michel Foucault en cuanto al significado de política, para finalizar con una parte determinante sobre el cosmopolita como referente de ciudad, como referente de gran ciudad, como referente de hegemonía. Son 3 aspectos fundamentales que quiero destacar en esta aproximación a la dimensión política del desarrollo local. Política, tendencia del poder. La polisemia, diversos significados de política. En realidad, cuando tratamos de visualizar hacia grandes rasgos el significado de política, pues lo relacionamos con gobierno y cogobierno. Son 2 cosas que están sumamente integradas en su significado. Pero el término política viene del griego sophos, polis, que significa ciudad. Es decir, los políticos son capaces de pensar en la ciudad. Los políticos son capaces de determinar la importancia que tiene la ciudad para sus vidas. Política, gobierno y cogobierno. Habría que preguntarnos si este término gobierno y cogobierno se encuentra en nuestro país o se encuentra realmente en los gobiernos locales en ese sentido. Son 3 puntos que quiero señalar en esto de política. Primero, en realidad, cuando hablamos de político, hablamos de control de las sociedades, el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Platón ya hablaba de los asambleístas. Platón hablaba de aquellos que se encargan de tomar decisiones de la ciudad. Pero Platón también destacaba en sus diálogos que esa ciudad está a merced de quienes toman las decisiones. Por eso es que Platón enfatizaba que era importante quitarle el control de las sociedades, el ejercicio del poder y la toma de decisiones a la plutocracia. Plutocracia, Pluto, dinero, el poder del dinero. Porque el poder del dinero se engalana y se convierte ante todo en un poder que humilla. Platón, en sus diálogos, toma como referencia esto que se llama ejercicio del poder. Y aunque Platón nunca habló de la capacidad filosófica que debían tener los asambleístas, evidenció que un asambleísta no podía tomar decisiones a discreción o fundamentado en sus caprichos. En ese sentido, el ejercicio del poder está en la capacidad para gobernar, que es al mismo tiempo capacidad para tomar decisiones. Un político, cuando se basa su análisis en la filosofía, entonces ese político es una persona pensante. El gobierno genera conocimiento posabismal. Esto lo señala Boaventura. Es decir, para Boaventura existe una tentación del poder. Por eso es que cuando hablamos de política, realmente los políticos se adueñan del gobierno porque tienen tentación del poder.
Y el poder que se vuelve autoritario e intimidador es excluyente de formas abismales. Esas formas abismales están determinadas en primer lugar por la cuestión política, por la cuestión económica. Una cuestión económica que se enfrenta cada sujeto a la cuestión abismal. Abismal. Es decir, en cuanto a dinero, en cuanto a cuestiones económicas, estamos abismalmente nuestro poder adquisitivo en correspondencia a los hegemónicos. Y lo mismo expresaba Boaventura de Sousa, sucede entre los países de las periferias con los países hegemónicos. En ese sentido señalo a Michel Foucault, que hace una relación de poder y saber, pero no le pone el guión, porque el guión es unificación, sino que le pone una pleca para indicar realmente que se trata de una cuestión antagónica: poder, pleca, saber. El poder, según señala Michel Foucault, el poder está asociado con el ejercicio, la tentación de dominar. Pero el saber es el conocimiento. Y en ese sentido, cuando el poder se individualiza, entonces el saber adquiere preponderancia. Pero cuando el poder se institucionaliza, las decisiones se normativizan y adquieren coerción. En otras palabras, una persona tiene ansia de poder porque el poder se individualiza. Y al individualizarse, el saber adquiere un dominio fundamental. Dicho de otra manera, el sujeto que ansia el poder piensa, sabe, y lo hace con una gran sutileza. El poder y el saber. Pero cuando el poder se institucionaliza, entonces la coerción es un papel preponderante. El poder comienza con una actitud, con una conducta. Y esa posibilidad, que es importante retomar en todas sus dimensiones, debe ante todo puntualizar que el sujeto que ha ido creciendo, que ha ido vivenciando, que ha sido educado sobre la base del egocentrismo, llega a un momento en que el poder se ansía. Pero para hacerlo se necesita saber. Y entonces, cuando esto se colectiviza, entonces existen las leyes que adquieren una dimensión coercitiva. Y les presento a Michel Foucault, un francés, un político, un filósofo, que nació en 1926 y murió en 1984. Él hacía referencia a que la política en realidad le pertenece a las clases dirigentes. Jamás vamos a ver esa capacidad de poder en personas que no tienen su capacidad de dirigir. Entonces, la política le pertenece a las clases dirigentes, pero el acto político es un acto pensante, tal como se lo señalaba. El poder opera como mecanismo disciplinario de control. Es decir, ¿cuál es la mejor forma para poder garantizar el status quo? Los mecanismos disciplinarios de control. Por eso, Michel Foucault hace énfasis a que la política, cuando se convierte en controladora de los sistemas de conducta de los demás, la política se ha convertido entonces en política de Estado. Pero él trata de hacer un análisis muy sustancial entre que el poder no solo está en el Estado,
sino en todas partes de quien pretenda ejercer el dominio sobre el otro. Es decir, podemos ver nosotros personas dueñas de fincas y les encanta el poder, porque les gusta, pretenden ejercer dominio sobre otro. En la época de los cortes de café, pero en épocas donde había afluencia, existía el dueño de finca, existía el caporal, y ellos ejercían dominio sobre los demás. Pero esto es la tentación del poder, porque quien quiere estar como asambleísta le encanta el poder, les encanta el poder, les rebasa, les rebasa hasta por los poros, surge lo que es el poder. En ese sentido, prosiguiendo más, hay un punto que Boaventura de Sousa señala, que una cosa es el poder, pero otra cosa es emanciparse. Y en este caso, son los trabajadores que deben luchar para eliminar esa política como tentación del poder. Pero Boaventura sitúa un pequeño requisito, que la emancipación de los trabajadores debe ser una lucha por todas las poblaciones del sur global. Pero yo les pregunto, ¿qué es eso del sur global? Antes de responder a esta pregunta, quiero trastocar dos cuestiones: el poder del pueblo y el poder del gobierno. ¿Qué es en sí el poder del pueblo? Y en este caso, Boaventura de Sousa dice que el poder del pueblo es ante todo regulación, emancipación, y el poder del gobierno es apropiación, violencia. Repito, el poder del pueblo es regulación, emancipación, y el poder del gobierno es apropiación, violencia. La dinámica de desarrollo local. ¿Qué es lo que impera en la localidad? En un cantón, en un distrito, en un pueblo, en una ciudad. ¿Hay poder del pueblo o hay poder gobierno? Objetivo de la jornada: conocer la dimensión política en el desarrollo local a partir de la comprensión en el dualismo poder-saber y apropiación-violencia como configuraciones de las ideas de Foucault y Boaventura de Sousa. Dimensión política en el desarrollo local. No hay desarrollo local sin desarrollo político. Entonces, ¿qué tipo de política se necesita construir? No hay desarrollo local sin desarrollo político. Si se está hablando que política es tentación del poder, entonces, ¿cómo entender este significado de poder? Por eso es que, si no se resuelve la dimensión abismal entre países e individuos, la política siempre se convertirá en hegemonía. 4 ideas básicas plantearé en este tema sobre política y regulación. Y aquí ustedes pueden observar qué es el norte y qué es el sur. Aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur. Podemos ver aquí los puntos cardinales. No estamos hablando de una ubicación geográfica. Estamos hablando de la hegemonía. El sur representa a los de abajo y el norte representa los de arriba, los hegemónicos. Y quiero señalar acá que a partir de 1970
Las líneas globales abismales tuvieron dos acepciones. Uno, las luchas anticoloniales y los procesos de independencia. Y dos, la exclusión radical racial, violencia y apropiación. Luchas anticoloniales y procesos de independencia. Esto se ha generado a partir de los años 70. Pero lo que más ha adquirido es la exclusión radical racial. Es decir, movida realmente por el avance tecnológico, la creciente adquisición económica de los países y, por supuesto, la vulneración de los derechos humanos. Voy a señalar la primera idea. La primera idea está ligada a las líneas epistemológicas y jurídicas que se mueven de acuerdo a la lógica de la mercancía. En el mundo del capitalismo todo tiene un precio. Hasta el amor. Hasta el amor. En el mundo del capitalismo, la educación tiene un precio. La salud tiene un precio. Y por supuesto, todas las carreras universitarias tienen un precio. La comida que consumimos a diario tiene un precio. Todo gira alrededor de la economía. El avance de la ciencia está adherida a la economía. Las reformas educativas a la economía. Las reformas de salud también a la economía. Es decir, todo está en torno a la lógica de la mercancía. Por lo tanto, el conocimiento y la ciencia jurídica se mueven de acuerdo a esa lógica. Por eso es que el conocimiento y legalidad es un binomio para la promoción del engaño y, por supuesto, para la apropiación, violencia. Es decir, se ha adquirido hasta el momento una capacidad para engañar que las personas ni siquiera sienten que son engañadas. Las ciencias jurídicas se mueven al paso de lo fiduciario y a la defensa económica del poder hegemónico. Y esto es un acto forzoso a través de la ley. Le aplican la ley al que es más indefenso. Al que es más indefenso. Las ciencias jurídicas se mueven al paso de lo fiduciario. Dicho de otra manera, ¿qué fiduciario? Economía. La economía mueve todo. Mueve el pensamiento. Mueve el sentimiento. Y mueve realmente nuestras convicciones. Número 2. La presencia de lo cosmopolitismo subalterno. Los países viven, los grandes países viven o están sujetos a otros países. La gran política es una política internacional y esa política se mueve de acuerdo a los intereses de las grandes compañías internacionalmente. Por eso es que hay una lucha contra la intromisión amenazante, terroristas, trabajadores inmigrantes y refugiados. Y este es un problema para los cosmopolitas, porque terrorismo afecta sus intereses. Los trabajadores inmigrantes, el hecho mismo de que un trabajador esté, valga la redundancia, empleado en una empresa allá en Estados Unidos, representa ante todo un peligro para ellos. Y no digamos los refugiados, que están pidiendo a cada momento poder ser ubicados en una nación que no les pertenece, pero que de una u otra manera la vida garantiza su desarrollo. La presencia del cosmopolitismo subalterno. Nuestro país, El Salvador, depende de la política internacional. Hacerle mella a esa política internacional es un peligro económico para nuestro país. La negación de la libertad a partir de la diplomacia. Este es otro punto fundamental que está ligado a la lógica apropiación-violencia. Ahora, ya no nos mandan aviones
para destruirnos o helicópteros. Ahora se hace con diplomacia. En otros análisis que se pueden hacer, habla que la diplomacia significa engañar, destruir, pero sin generar una violencia observacional. Ahora se hace a través de la diplomacia. Y lo que se utiliza es la legislación. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo se regula? ¿Cómo se ejerce el poder desde el punto de vista de los países hacia los nuestros? Los países hegemónicos hacia nuestro El Salvador, hacia cada uno de los países de América Latina que no han tenido la oportunidad de poder desarrollar una economía de acuerdo a sus circunstancias. Número 3. Aquí les voy a presentar a Boaventura de Sousa Santos. Nació en Coimbra, Portugal, en 1940. Y él dice que el problema es que se están violando los principios de emancipación. Y la libertad colectiva social se hace repensar desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos y desde el punto de vista de la eliminación de la vida. Boaventura de Sousa realizó varios análisis a través del Foro Social de Río de Janeiro, y allí manifestaba que se violan los derechos humanos para definir otros derechos humanos, que se elimina la vida para definir nuevas perspectivas de vida. Es decir, para él, el mundo del capitalismo es un mundo de ensayo y error de los derechos humanos y de la vida. Y eso lo señalaba él cuando planteaba que esta emancipación debe ser fundamentada por un montón de teóricos, sociólogos, antropólogos, pero que están tratando de hacerlo de manera individual. Pero él propone que debe ser grupal para tener un pensamiento colectivo y común que haga frente a este cosmopolitanismo. Número 4. Con esto voy a concluir. Boaventura dice que hay un problema, y el problema es que estamos retornando al mundo colonizador. Y aquí se están generando 3 situaciones. Esto se va canalizando en cada desarrollo local, porque podemos darnos cuenta que los gobiernos están constituidos por ciudadanos comunes, en el caso de las alcaldías. Y lo que hacen las alcaldías es gobernar al estilo colonizador. Y en ese sentido, cada gobierno local se une para poder privatizar o ser apoyadores de la privatización de los servicios públicos, en este caso el agua, el tren de acero, la electricidad, que ya aquí es privatizada, todo eso. Son los gobiernos, son la privatización de los servicios públicos. Y número 3, tenemos las relaciones de poder. Relaciones de poder que están realmente matizando ese sentido abismal entre las personas y entre los países, pero que a fin de cuentas la política regula así la vida porque determina nuestro sendero y nuestro camino. ¿Para qué sirve la política? ¿Cuál es la finalidad de politizar? ¿Por qué la política solamente debe entenderse sobre quienes ejercen el poder? ¿Existirá en este caso el gobierno pueblo? ¿Qué es en sí la democracia? ¿O si en realidad la democracia es solamente un término que sirve realmente para adoctrinar? Solo es un término que le sirve realmente a los poderosos para decir que en ellos existe democracia. Es en el caso de Estados Unidos. Todos aman
mucho a Estados Unidos, porque allá se vive la democracia. Muchas gracias.